¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y esto se llama Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Hasta esta hora de la noche no hay acuerdo en el Congreso sobre el adelanto. Apenas se ha logrado por una mayoría mínima, pero mayoría al fin y al cabo, 66 votos, reconsiderar la reconsideración o algo por el estilo. Lo cierto es que ya estamos de nuevo en el escenario de al 23, pero no hay consenso para llegar a los 87 votos. De hecho, a esta hora, 8:26, no están los 87 votos, ¿no? Y la verdad es que esperábamos hoy algo más del Congreso de la República, ¿no? No hay acuerdo, no hay unanimidad, entonces todo se ha pateado para mañana a las 11 de la mañana, no a las 9, a las 11. La verdad sea dicha, en estos momentos el país está en un punto muerto que hiede. La democracia está sostenida de un pabilo y el Congreso, vistas las cosas y hechas las sumas y las restas, está jugando con fuego al filo de la cornisa. Ojalá mañana reine, prime, campee la sensatez y el sentido de realidad por lo menos de 87 y se apruebe el adelanto para octubre, sin necesidad de esa figura de 66 a más, hasta 86 votos, más un referéndum, porque eso podría extender más las cosas y el calendario de octubre se vería notoriamente perjudicado. Las protestas del sábado en Lima, que terminaron con un hombre muerto, identificado como Víctor Santiesteban, fue, y ojo a eso, fue la reacción natural a la irracionalidad perpetrada el viernes sábado, primeras horas del sábado, en el Congreso de la República, al no aprobar el adelanto, ¿no? Fíjense bien, es sintomático. Ocurrió lo del viernes, sábado, y el sábado pasó lo que pasó. Hoy la calle está como, ¿no?, expectante. Han habido marchas, pero no como las de días anteriores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos en este punto muerto, ¿no? En este parece que sí, parece que no. Entonces, mañana es clave. Mañana es clave. Vamos a presentar en los siguientes minutos un video obtenido por la Unidad de Investigación de América y Canal N que muestra cómo murió Víctor Santiesteban, ¿no? Porque hubo dos documentos de necropsia, uno fue publicado primero, se cambió el segundo párrafo, hay quienes dicen fue la policía, otros que dicen fue un objeto contundente, ¿no? Pero les vamos a mostrar qué fue lo que exactamente pasó, porque esta cámara no se ha visto, esta nueva toma, ¿no? Hay una que del portal Huayca que muestra algo que se aproxima, ¿no? Pero aquí vamos a ver el video completo, eso en unos minutos. Esto en el mejor afán, primero, de mostrar los hechos tal y como son, que es nuestro principio. Y en segundo lugar, esclarecer la verdad. Esclarecer quién mató, cómo murió un manifestante de Yauyos, 55 años, que vino a manifestarse. Vamos a comenzar el programa de hoy con dos congresistas, precisamente, que es lo que están pensando cada uno desde una posición, ¿no?, aparentemente disímil, para ver qué pasa mañana, qué hacemos, qué aspiraciones se colocan o se anteponen a la patria y cuáles se deponen, porque esto es así, hay que deponer algunas demandas y centrarnos en la que tiene mayor consenso, que en este momento creemos
es el adelanto de las elecciones a octubre. A octubre. Vamos a conversar, les decía, con Flavio Cruz, de Perú Libre, que es vocero además, y O.E. Illich López, congresista de Acción Popular. Adelante. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué fue lo que pasó hoy día? ¿Por qué hoy día no hubo humo blanco? ¿Por qué hoy día no se aprobó la reconsideración? ¿Por qué hemos entrado a este punto muerto? ¿Por qué me pongo un poco de vocero de una mayoría importante en el país? ¿Por qué nos hacen esto? ¿Ah? ¿Por qué esta tensión? ¿Por qué esta anomia, este vacío? Quien quiera comenzar. Sí, si me permite, en primer lugar, buenas noches, don Jaime, le agradezco la oportunidad, al colega también las buenas noches. ¿Por qué? Porque acá ha habido una irresponsabilidad del presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Nano Guerra García. Tal irresponsabilidad ha llevado a que el consenso que se había logrado para ya las elecciones que se lleven en una segunda votación se pueda destruir todo lo que se había avanzado, que había costado bastante trabajo. Se han destruido vidas. ¿Perdón? Cuando se han destruido vidas, que cuando se aprobó lo del 24 no había ni un muerto. Claro. Y ahora hay 54. Porque se aprobó, ¿No hace eso la diferencia? Porque se aprobó, fallecieron las personas. Yo creo que hay que ver el tema un poco más holístico. No, me refiero a reconsiderar. Por eso. Precisamente existe una reconsideración porque hay 0 muertos el 19 de diciembre, ¿fue, no? Resulta que ahora... Y ahora hay 53. Resulta que ahora el fujimorismo es el abanderado de las reconsideraciones. Considero que es el promotor de esta difícil crisis, don Jaime. Y eso se debe de reconocer y decir tal cual. Ahora tenemos que dar las soluciones para curar, solucionar lo que el fujimorismo ha destruido, que era un consenso ya que se había planteado dentro del Parlamento. O sea, quedarse más tiempo. No lo sé, si usted lo interpreta de esa manera, seguramente claro, tendrá que argumentarlo. Porque si era 24 con 0 muertos, se dice 23. Ojo, no fueron solo los fujimoristas, ahora voy con usted. No fueron solo los fujimoristas, el tablero lo hicimos notar el día viernes, era inédito. Fujimoristas y caviares, fujimoristas e izquierda, votando juntos. ¿No? ¿Usted qué opina? Acá tendrán que responder. Bueno, en realidad el fujimorismo ya está en el poder, ¿no? Está gobernando. Lo que han querido es hacer un juego de cálculo político. Yo no sé si a favor de sostener este gobierno, que es insostenible, y la protesta popular cada vez está en ascenso, o prepararse para las siguientes elecciones, lo que todos percibimos. Y nos llevaron ese día de suspender de la mañana, a mediodía, a la tarde, a la noche, a medianoche nos llevan a la votación. Lo dijimos nosotros, desenmascaramos, advertimos eso con voz fuerte ante el país y en eso hemos terminado. Efectivamente, algo que ya se esperaba, que a partir del 15 de febrero se votara por segunda vez y ya estaba resuelto el tema. ¿Por qué regresar hacia atrás? Y ahora, con lo que ha pasado hoy día, por 1, 2, 3 votos de disidencia, por no llamar traición, resulta que no hemos archivado eso, porque eso debería merecer ese dictamen, y porque se ha desnaturalizado totalmente, y luego pasar al dictamen en minoría, que es nuestra propuesta, que plantea elecciones inmediatas en 4 meses, y acompañado de la consulta a la Asamblea Constituyente. Así que en eso debimos haber terminado hoy día, pero el Parlamento es Parlamento, entonces esa diversidad nos ha llevado acá. Ahí justamente noto lo que yo decía al principio, si ustedes me permiten, que es que en este momento, con el clima social como está, me parece que habría que deponer ciertas demandas, tipo reformas, claro, y asamblea. Es decir, sí, deponer eso y decir, ya hemos depuesto, vamos al adelanto. Sí, nosotros ¿no? ya hemos depuesto. ¿Y usted?
Sí, mire, le explico. Hemos presentado una alternativa que justo la acabamos de conversar con el presidente de la Comisión de Constitución, que básicamente establece el proceso de elecciones complementarias y además de eso, siendo conscientes que se necesitan reformas en el país y que no se pueden dar en este momento, darle facultades de Congreso Constituyente al nuevo Congreso complementario que ingrese. De esa manera, consideramos que nosotros... No va a ser complementario, va a ser un quinquenio. No, estamos planteando nosotros que sea complementario, justamente para que se den estas reformas y darle facultades de Congreso Constituyente a este Congreso complementario. Acogiendo lo que pidió la presidenta anoche. No solo lo que pidió la presidenta, sino acogiendo, por ejemplo, los colegas de izquierda desean una asamblea constituyente, para eso se necesitan reformas, pero en este momento, en esta composición, no se están dando esas reformas. Nosotros deseamos que se haga la bicameralidad, tampoco está habiendo consenso en ello. Otros consideran otro tipo de reformas. Entonces, consideramos que para darle una salida a toda esta crisis, para ponernos de acuerdo, plantear las elecciones complementarias y darle la posibilidad de que este Congreso complementario sea un Congreso constituyente, de tal manera que ahí ya se debata todas estas reformas y nosotros podamos votar el recorte de mandato. ¿Esa propuesta a usted qué le parece? No, recién la estoy viendo exponer, por la fecha veo que hoy día la han propuesto. Nosotros venimos con nuestra propuesta desde el 15 de diciembre. 5 días antes de la Comisión de Constitución. Entonces, estos últimos 5 días se ha querido construir una narrativa de que la izquierda no quiere adelanto de elecciones, cosa absolutamente falsa, hemos demostrado. 15 de diciembre, la Comisión recién ingresó el 20 de diciembre. Entonces, ahí estamos esperando. Hay que deponer, sí, nosotros hemos depuesto, ya no reclamamos por por la coyuntura, el contexto, las protestas, ya no reclamamos asamblea constituyente. Lo único que estamos reclamando a través de una disposición especial es que se haga una consulta al pueblo. Una consulta sobre si está de acuerdo o no está de acuerdo con una asamblea constituyente. Nada más que eso. A eso lo hemos simplificado, a eso lo minimizamos. Ahí caemos pues en que el otro lado va a decir, entonces las reformas, pues. No. Y nos entrampamos en una discusión. Es que una reforma es muy distinta, ¿no? Vamos al fondo. La consulta es un tema meramente formal, administrativo. Es una encuesta, en otras palabras. Es una encuesta que diga, ¿está de acuerdo? No está de acuerdo. Que al momento de la votación vaya con una boleta y diga, sí, no, punto. Si es sí, vendrá a la asamblea, hay que diseñarla. Eso toma un tiempo, con calma. ¿Es importante el adelanto? Es importante, pero ese es en una mirada y un análisis muy electoral. Y creo que no deberíamos incurrir en eso todos. Por eso algunos, incluso en el Parlamento, están viendo en esa mirada de que ¿por qué estamos con las fechas? Meses más, meses después, un año antes, un año después, una mirada electoral. Y eso está mal. El problema que estamos pasando es un problema de fondo, es un problema estructural, es un problema de sistema. Entonces, mucho más perenne es el tema de la asamblea. Eso va a generar grandes cambios en el país, una transformación del país y, si es posible, una refundación del país. Entonces, la cosa es distinta, ¿no? Cambia totalmente. ¿Usted qué piensa de ese argumento? Mire, yo considero que en momentos de crisis, la clase política en general debe de tomar decisiones donde se puedan deponer determinados temas. Nosotros quisiéramos, como le comenté, hacer la bicameralidad. No se va a poder, pero planteamos alguna alternativa, como la que darle estas facultades de Congreso Constituyente al nuevo Congreso complementario que ingrese. Segundo, en el tema de los plazos, yo considero, don Jaime y querido colega, que los plazos no se pueden trastocar. Tienen que cumplirse de acuerdo a las normas que ya están establecidas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Hemos vivido en un país de varias elecciones que se han deslegitimado. ¿Por qué? Porque el que pierde no reconoce al que gana. Entonces, el día de mañana usted postula a la presidencia y yo también, y pierdo, al día siguiente le voy a decir, no se ha cumplido el debido procedimiento, por lo tanto usted es un presidente inconstitucional, pero esa no era la observación, disculpe que lo interrumpa. Sí. Era el congresista Cruz sostiene que hay que refundar el país y que eso pasa por un plebiscito, un referéndum que consulte sobre la Asamblea Constituyente. Ese es el argumento que... ¿Usted está de acuerdo? Nosotros consideramos que
sí se necesita hacer reformas, pero ya las podemos hacer, las reformas. Pero como ahora no nos ponemos de acuerdo con las reformas, lo que nosotros estamos planteando es que a este Congreso complementario, que debería elegirse a la brevedad posible, se le puede otorgar las facultades de Congreso Constituyente. El señor Cruz está yendo más allá. Está hablando de una asamblea, que se le consulte a la gente. La diferencia entre el señor Cruz y nosotros es que ellos buscan una asamblea constituyente a través de un proceso de consulta a la población, si es que sean. Nosotros también consideramos que debe haber reformas a la Constitución, pero a través del Congreso Constituyente, ¿no? Son posiciones que llegan al mismo fin, pero por caminos distintos. Seguramente los que plantea el colega es lo que le ha mandado su partido, su doctrina, su ideología, ¿no? El único constituyente es el pueblo, ¿no? Y el pueblo en este momento nos está diciendo, te pusimos en el poder, no han tenido capacidad de entendimiento, todo el tiempo han estado en esto, todo el tiempo, a veces a diario, ¿eh? Y hemos llegado a esto, y ahora el mismo pueblo te dice, el poder constituyente te dice, aquí se acabó, tienen que salir todos. Muy bien. Entonces nosotros pensamos que todas estas reformas, ¿no?, por el momento no deberían tocarse. Respetemos la Constitución que está vigente, hay que respetarla. Entonces planteamos que el pueblo decida, el mismo pueblo que está dándonos un mensaje de salir, que nos vayamos nosotros, que decida, ¿no?, y diga, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con una asamblea constituyente? Si dice que sí, muy bien, se construirá, se diseñará una asamblea constituyente, va a tomar un tiempo, tiene que saber el pueblo, se necesita de repente mucho tiempo, y en esa asamblea constituyente, sí, es que es la democracia así, ¿no? Y de repente demoran más tiempo. Aquí está en el Perú, pasen por lo mismo. Pero puede despertar un bolsón, ¿no?, y una demanda que no hay. Yo no sé, señor López, si hay consenso con la asamblea. Yo quería terminar con la idea nada más de que en esa asamblea constituyente se hagan toda esa cantidad de reformas que se están pensando ahora, ¿no? Por el momento no, el país necesita estabilidad. Y justamente esta consulta le echamos al pueblo, entonces ellos dirán cómo tenemos que actuar los políticos. A ver, acá lo que tenemos que entenderle es darle una salida. ¿Por qué? Porque estamos entrampados, ¿no? Estamos entrampados, no hay acuerdos. Entonces, la salida que nosotros planteamos, sí, pues, ¿son necesarias las reformas? Sí. ¿La vamos a poder ver nosotros? Ya nos hemos dado cuenta en la práctica que no. Entonces, ¿cuál es una alternativa ante las elecciones que se están solicitando adelantadas? Consideramos que esta es la alternativa más saludable. Los partidos de izquierda que ingresen en estas elecciones complementarias podrán tener el tiempo de debatir lo que acaba de mencionar el colega, que es seguramente una posición de ellos respetable, debatible como todas, que no estamos de acuerdo con el tema de la Asamblea Constituyente, pero sí que hay que hacer reformas y a través de los procesos que ya tenemos se pueden hacer reformas. Este Congreso está muy polarizado, lastimosamente pues los extremos que hemos tenido han generado todo este tema desde el primer día que se ha instalado este nuevo gobierno, ¿no? Y el tema de la legitimidad. La legitimidad que no tienen ustedes. La legitimidad ni la que Boluarte, ya la perdimos, ¿no? Legalmente. Por eso es somos legales, pero justamente por eso. ¿Tendremos autoridad? Por ¿no?, eso, señor mío, moral para hacer las reformas? No, la urgencia está en el adelanto, es lo que yo le decía. Sí. La gente quiere cambios. Sí, y la que proponemos. Y tenemos esperanza. Hoy día perdimos, repito, por un votito, creo. El presidente hasta se animó a votar. No mantuvo su neutralidad el presidente. Pero bien, mañana va a ir mañana es derecha con derecha, derecha y otros sectores más. Nosotros vamos a estar observando qué pasa hasta el final y esperando que no se pongan de acuerdo como el otro día y al final pasamos al texto en minoría, que es la nuestra, y ahí nosotros pedimos 120 días. Y eso es lo que quiere el pueblo, lo más rápido, lo más inmediato. ¿Quién lo está proponiendo? Perú Libre, ¿no? Sí. Entonces, vamos a llegar ahí y espero que el colega y los demás parlamentarios tengan a bien, pensando en el país, pensando en las protestas, donde superó. Eso del votito en realidad no es tanto así. Lo que sucede es que la responsabilidad que nosotros le hemos puesto al voto del día de hoy es justamente en contra de la improvisación de uno de los extremos, del otro extremo, ¿no?, que es el fujimorismo. ¿Por qué? Porque irresponsablemente han deshecho todo este trabajo y no se le podía, pues, determinar
que este tema pueda pasar a través de una reconsideración, sino a través de un debate amplio de las distintas propuestas como la que nosotros estamos planteando, de poder debatirlo en el Pleno. Entonces, mañana... Pero usted también habla de alcaldes y gobernadores. Dentro del proyecto de ley, los colegas han planteado, si se trata de refundar el país, que la clase política pueda dar un acto de desprendimiento, es que se ha planteado también que pueda plantearse, debatirse por lo menos, que haya un adelanto general de elecciones, presidentes, congresistas, de gobiernos. Los gobernadores acaban de entrar. Tenemos un gobernador que tiene detención domiciliaria, otro gobernador en Junín con 35 carpetas fiscales, otros 6 gobernadores con cuestionamientos. Más allá de eso, toda la clase política... Y varios congresistas investigados también. Y claro que sí, y se tendrá que determinar las responsabilidades. Pero lo mismo dirán los gobernadores. Ah, ahí está, ¿no? Justamente el tema. Es que los gobernadores tienen, no sé, pues 2, 3 meses, y además ellos se han movido en estos días buscando al jurado, diciéndole, oye, ¿se puede el octubre 23? Pensando en sus regiones también, mire, y en el país. El Parlamento es el Parlamento. Los gobernadores quieren poner la agenda, la presidenta quiere poner la agenda, otros sectores no. Pues dejen trabajar el Parlamento también, dejen que se concentre y resuelva el problema. El Parlamento en toda parte del mundo pues es así disperso, hay diversas formas de pensar. El país es un país multiétnico, es plural, y hay mucha pluralidad. Entonces, por eso es el Parlamento que tenemos. Alguien quiere hegemonizar un gran bloque, otro un segundo bloque, y así debería ser. Están equivocados. Entonces siempre vamos a tener más o menos este parlamento que tenemos, porque así es el país, representamos diversos sectores. Entonces, y permítame respecto al tema, los gobernadores no han podido, a pesar que han entrado hace poquito tiempo, no han podido legitimar esa votación con las convocatorias que han hecho a la población. Algunos han salido para pedir paz, calma, diálogo, y la gente no les ha hecho caso ni en sus distritos, ni provincias, ni regiones. Entonces, cuando uno analiza el problema político en el Perú, considero debe analizarse de una manera holística, integral, desde varios puntos. Y con urgencia. Y con urgencia, lógicamente. Por eso, perdónenme que sea sincero con ustedes, pero no siento tanta urgencia desde el punto de vista de... A ver, se dieron cuenta... Por si acaso no quiero responsabilizar a nadie, pero se dieron cuenta que la votación del sábado, viernes sábado... La madrugada. ¿No? Vieron la manifestación del sábado que terminó con un muerto, ¿no? Lima se caldeó. Hay una sucesión de hechos. Hoy ustedes agarran y dicen, bueno, sí, ya reconsideramos, vamos a discutir, nos vemos mañana. Hoy la calle ha estado como mirando. ¿Se imaginan lo que puede pasar mañana? No quiero ser ave mal agüero, portador de malas noticias, pero ya simplemente hace falta la evidencia. ¿Se imaginan mañana si ustedes no llegan a ningún acuerdo? Yo llamaría a la gran mayoría congresal que siempre han tenido capacidad de resolver las cosas y muchas veces a su orientación, a su manera. Han hecho lo que han querido en el Parlamento en todo este tiempo. Y nosotros como izquierda, que somos 15 nada más, no tenemos esa fuerza y por lo tanto no nos estén responsabilizando. Estos días se han buscado culpables, que Perú Libre, que la izquierda. Somos 15. Pues ahora echen mano a sus votos, echen mano a su fuerza, echen mano a su hegemonía, a sus alianzas, al bloque democrático, echen mano y resuelvan. Nosotros estamos luchando por un ideal también de la calle, que es la Asamblea Constituyente, un gran cambio para el país, porque el problema no es cambio de gobiernos de personas, es estructural de fondo, y la gente también ya lo ha percibido así. Entonces vamos a seguir nosotros hasta el final de ahí, pero 15 votos no hace daño, pero es la voz levantada de un pueblo que también está luchando por esto. Entonces, ahí está en sus manos, mañana lo pueden resolver rápidamente. Pero por eso, ustedes serían capaces de deponer lo de la Asamblea, dejarlo para la campaña. Ya hemos dejado, y en la campaña, ya no estamos reclamando Asamblea. Discutir. Y le agradezco la pregunta, no estamos reclamando Asamblea. No, una consulta. La hemos simplificado tanto así que le hemos llevado únicamente a una consulta. Pero antes de consultar, cuando yo le consulto algo a usted, antes coordinamos, pues. Y me documento, claro, leo la Constitución que quiero o supuestamente quiero cambiar. Veo que hay derechos en la Constitución del 93, que permítame que les diga, no es la Constitución de Fujimori,
Porque ¿se acuerdan que borraron la firma de Fujimori el 2001? Sí, la borraron, además pero... con un decreto que hablaba de Fujimori... todos los delitos que había cometido, se fugó, etcétera, etcétera, y porque una vergüenza, chao la firma. Y además se gestó en un Congreso Constituyente. Sí, sí, sí. Producto son de un golpe de cosas Estado. simbólicas. Yo no sé si... pero muchas cosas del consenso de Washington están en esa constitución y en esa época en varias constituciones del mundo, la búsqueda de la hegemonía norteamericana, ese es otro tema al que, bueno, pero sería si otra hablamos de cosa entrar. hegemonías, hay para todos los gustos. Miren, permítame opinar en ese aspecto. Yo creo que los dogmas que ha tenido el mundo a través del tiempo le han hecho mucho daño a la sociedad en general. Estos dogmas, desde mi punto de vista, como lo dije en el Parlamento y muy respetuosamente, permítame discrepar con el colega, estos dogmas han llevado... ¿Qué cosa es un dogma? Es decir que esto es innegable, intocable y esta es la fórmula como se debe solucionar los problemas en un país. Consideramos nosotros que no. ¿Por qué? Porque todo está en constante cambio, constante transformación. Muchos de los postulados han fracasado durante el tiempo de uno de los dogmas que se tiene, que es la posición de la izquierda. Y otro de los dogmas que se tiene es que el mercado como tal va a darle la solución a toda la población y eso tampoco es así. Tenemos nosotros que mirar desde una visión humanista al desarrollo de la población, garantizando temas básicos: salud, educación, energía, para generalizar. Y eso es lo que no se ha garantizado estos últimos 20 años. Pero ciertamente esta Constitución ha podido sacar al país del desastre económico con el que nos dejó el gobierno. Entonces hay que hacer una mezcla y hay que sacar lo bueno, desechar lo negativo y plantear alternativas que puedan darle solución al país. Yo les pido unos minutos, tenemos que ir a la pausa. Correcto. Vamos a seguir, vamos a tener una segunda parte para, sobre todo, ver qué pasa mañana desde justamente esto, ¿no? Hay cosas que probablemente tengan que deponerse, incluso hasta el mismo referéndum de la segunda boleta famosa, pero eso lo veremos. Y luego también, no se olviden, venimos con un informe exclusivo, con una cámara que no se había visto hasta hoy, que muestra cómo murió el señor Víctor Santiesteban en la avenida Bancay en las encendidas protestas del día sábado. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya regresamos. La Federación Peruana de Fútbol pretende manejar los ingresos de los clubes para tener mayor control e influencia sobre ellos. Se trata de cientos de millones de dólares por los derechos de transmisión del campeonato de primera en los próximos 10 años, manejados a través de un tercero, sin garantía y seguridad para los clubes. Y eso no sucede en otros países, donde las federaciones no organizan, comercializan ni administran esos fondos tan importantes. Estos son solo 3 ejemplos en el mundo. En Colombia lo organiza la División Mayor de Fútbol Colombiano. En Estados Unidos, el sistema de ligas de fútbol de los Estados Unidos y Canadá. En España, la Liga Nacional de Fútbol Profesional. ¿Por qué la federación no devuelve la organización tal como se comprometió en el año 2018 y deja que los clubes profesionales decidan sobre su propio destino? Eso no es jugar a favor del desarrollo del fútbol peruano. ¿El ojo seco no te deja ver bien? No te generes problemas y usa Humed. Es un humectante que actúa sobre el ojo seco lubricándolo y se puede usar varias veces al día o según las indicaciones del médico. Disfruta la vida con los ojos bien abiertos. No más ojo seco con Humed. Antelios, el mejor filtro para tu piel contra los rayos UV más dañinos. Nicole Kidman y Jennifer Aniston son algunas de las famosas de Hollywood que cuidan su piel como oro. Es de conocimiento que ellas no salen a la calle sin antes proteger su piel con un buen fotoprotector, para así evitar manchas, quemaduras y hasta el temido cáncer de piel. Ellas también complementan el cuidado de su piel con diversos tipos de cremas y una alimentación saludable.
La protección de tu piel es indispensable en la rutina del día a día. Protege tu piel todo el año con el nuevo Antelios UV Moon 400, el mejor filtro para tu piel contra los rayos UV más largos y dañinos. Su textura fluida y de rápida absorción te encantará. Además, es apto para todo tipo de piel. Encuentra la línea Antelios en las principales cadenas de farmacia a nivel nacional y recuerda visitar a tu dermatólogo, el experto en piel. Antelios, el mejor filtro para tu piel contra los rayos UV más dañinos. Continuamos aquí en el programa conversando con Illich López y Flavio Cruz, ambos congresistas, el primero de Acción Popular, el segundo de Perú Libre, y lo que queremos tratar de entender y por lo menos servir de caja de resonancia para un espacio de consenso es qué se depone y qué finalmente se allana el día de mañana. El problema es, señores congresistas, que no hay los 87 votos hasta que, por lo menos lo que yo sepa, o sí. Bueno, no lo sé. Mire, respecto al tema de qué se depone, nosotros, como le digo, queríamos que la bicameralidad sea una reforma importante. No se va a poder. Planteamos por eso que las elecciones complementarias que traigan un nuevo Congreso complementario tengan las funciones, las facultades constituyentes de un Congreso constituyente. O sea, un para presidente complementario y un Congreso complementario, para que todos hagan el esfuerzo de hacer las reformas para que un nuevo gobierno pueda... Pero va a ser otro gobierno de transición también, eso, porque son 3 años, ¿no? ¿Cuántos quedan? Depende, puede ser 3 años o puede ser 2 años y medio. Eso se va a decidir mañana seguramente. Sí, pues, pero si nosotros damos las mismas fórmulas que hemos dado hace 20 años con los mismos métodos, vamos a tener los mismos resultados. Y ustedes les van a decir nuevamente a los congresistas y a los gobernantes que entren de acá a algunos meses si están de acuerdo con el próximo adelanto de elecciones, don Jaime. Y eso lo tenemos que... Sí. Si es que utilizamos los mismos métodos y las mismas fórmulas y sigue todo igual y se va a unas elecciones, los que salgan elegidos en poco tiempo van a ser consultados si nuevamente están de acuerdo con el adelanto de nuevas elecciones. Es una posibilidad. Si se escoge un buen gobierno, no creo que sea una posibilidad. Las mismas fórmulas dan los mismos resultados, don Jaime. Pero para que no den esos mismos resultados, don Jaime, es que nosotros planteamos que estas elecciones complementarias tengan facultad el Congreso de Congreso Constituyente para implementar las reformas que se necesitan y poder darle una alternativa a la solución. Y el siguiente que sea de 5 años ya jugaría con esas reglas. Ya con todas esas reglas que este Congreso con facultades de Congreso Constituyente... Veo que lo está convenciendo. No sé. No, es que sí hace falta muchas reformas, ¿no? En el sistema electoral, reformas constitucionales. Pero ahora mismo, este mismo Congreso es una suerte de asamblea constituyente en cierto momento, cuando ellos desean, la misma Comisión de Constitución. Pero en año y medio no se hizo ni una sola reforma. Entonces, ese es lo peligroso, es que la población también tiene que entender que, si bien nosotros, por ejemplo, estamos defendiendo elecciones inmediatas, pero eso efectivamente lleva ¿a qué? A que, por ejemplo, vamos a poder participar únicamente los partidos que a la fecha existimos en el Parlamento y uno que otro más que se agrega. Entonces, por ejemplo, la elección de candidatos va a ser a dedo. Tú, mi amigo, el fundador, el tal. Así va a ser, porque no hay otra alternativa. Entonces, se necesitaría más tiempo para tener más partidos, mejores candidatos, porque además estaríamos restringiendo el derecho de elegir, ser elegido a los 15 partidos que están en proceso de inscripción, ¿no? Pero entonces, hay una crisis, es lo mismo. Todos creo que soñamos con reformas. Sí, ¿no? La reforma pero sí. En este momento, como no decía es el momento, el ejemplo de que la casa se incendia, claro, no nos podemos poner tan, creo yo, exquisitos, ¿no? No, por eso yo creo que la consulta por la Asamblea Constituyente, la válvula para resolver por el momento. Es que yo no sé si hay consenso, le vuelvo a decir. No lo hay, si hay consenso. No lo hay. Pues mañana entonces... nosotros
vamos hasta el final, queremos agotar, llegar al dictamen en minoría. Si no llegamos como hoy, ni modo, nos resignaremos al pueblo le pedimos que tenga entendimiento, que así la democracia, las minorías tenemos que aceptar lo que las mayorías resuelvan, pero otra vez el llamado a la mayoría para que resuelvan, pongan la fecha que quieran, que ustedes creen que es conveniente. Nosotros vamos por la fecha más inmediata, no se está dando, correcto, y luego vamos por la consulta a la Asamblea. Si no se da, muy bien, pero quedaremos firmes hasta ahí, porque será un avance y esperaremos otro momento para seguir avanzando, ¿no? Y que vengan las elecciones. La historia en el Perú, desde que se fundó la República, don Jaime, nos ha traído idas y venidas. El primer gobierno que tuvo este país tuvo esos problemas, los realistas con los independentistas. Se traduce 200 años después. ¿Cuál es la fórmula? ¿Por qué algunos se preguntarán que el Perú está pasando por una maldición? Básicamente es porque acá se necesita que todos se involucren en política. No necesariamente desde un partido político, pero sí opinando, sí participando en todos los quehaceres de la política. Don Jaime, estoy seguro, y con esta generación que se tiene en el país, puede generarse también cambios. Y en esos cambios necesitamos de poner actitudes. Ya nosotros dejamos de lado la bicameralidad. Démosle a los que ingresan. Claro, pues usted ha metido ahora a los gobernadores, a los alcaldes, o sea, está creciendo, extendiendo el problema. Pongámoslo en el debate. O sea, ahorita pero también la gente quiere que se vayan ustedes y yo que puedo se vaya meter han creado una suerte de himno en la protesta que dice: Dina asesina, ¿no? los sueldos millonarios para los corruptos. Entonces uno hace una mirada, por ejemplo, de la tabla de sueldazos que hay en el Perú, y los congresistas ocupamos el último lugar. ¿Y quiénes están arriba? BCR, SUNAT, SUNEDU. Entonces, si decimos que se vayan todos, toda esa clase de la burocracia estatal también tendría que irse. Extendiendo, y entonces vamos a extender más. Entonces, no apoyamos. Por eso, yo no creo colaboramos. Que lo centrado es entonces, ejecutivo, por eso, y legislativo. Y ya, nosotros, una cosa simple, consúltele al pueblo, y esa es la agenda de la calle en este momento. Renuncia. Es más, estamos en este entrampamiento de si consensuamos o no con el congresista, con usted. Pero de pronto la solución no está acá, ni está en el Parlamento, en mi ver, está en el Palacio de Gobierno. Un papel que diga renuncio, asunto arreglado. Y se acaba con sus intenciones, con nuestras intenciones, se acaba todo. Y la señora Boluarte ha dicho que ella asume? Firme. ¿Y quién asume? Hay una sucesión constitucional. El señor Williams. Claro. ¿Usted estaría de acuerdo? No estoy de acuerdo, pero lo tendría que admitir, porque así dice la Constitución y hay que respetarla. Y la reacción popular puede ser que sea, no sé, de no aprobación, pero tal vez calmemos las cosas, porque la gente quiere justicia política en este momento. Y la justicia política es que debe renunciar la señora Dina Boluarte por su responsabilidad política de las matanzas y masacres que ha cometido en todo el Perú, sobre todo en la región 1, del cual yo represento, y el señor Otárola. La festividad de la Candelaria se está suspendiendo por culpa del señor Otárola, porque el señor se atribuyó y les dijo: la Candelaria va. Entonces, la gente lo tomó a mal, dijo: no podemos estar bailando al compás de Otárola, se suspende. Tremendo perjuicio para la región. Entonces, así va a ser lo que le ha pasado al gobernador de Maldonado también, de Madre de Dios. Madre de Dios. Si lo ven a Otárola por ella, ya fuiste. Entonces, así va a poder gobernar. No. Eso hay que parar. Entonces la gente está diciendo, esa es su demanda principal. Quiere elecciones, porque también, repito, en un análisis, usted lo ha dicho, en un análisis electoral, esa es una mirada electoral, pero también, también quiere cambios grandes. Es política, porque hay algo que estaba guardado y contenido en la población, justamente esas injusticias, desigualdades. La Constitución, digamos que no es mala, ¿ya? Pero aquí, ahora que vivo en Lima, sí, se refleja los efectos de la Constitución en ciertos sectores. Y hay un bolsón, ¿no? ¿Está usted seguro, mi querido señor? Sí, y en las provincias... Yo no soy un defensor hay de unos nada, efectos, simplemente trato de ser objetivo. Pero hay sitios donde la Constitución nunca ha llegado. La gente dice, ¿no? A ver, artículo 100, esto me está haciendo pésimo. Artículo 200, fatal. Tampoco es la forma. Chicha, tampoco es así. Sí, es que hay gente que le ha sacado provecho a la Constitución, si quiero usted, decir, y hay gente que nunca aprovechó. Le dice a un agricultor si es de izquierda o de derecha, el agricultor le va a decir: si es que me van bien en mis sembríos,
si es que tengo agua, si es que puedo procesar, vender, exportar y tener dinero para solventar a mi familia, yo soy de izquierda si es que me lo da o de derecha si es que me lo da. Acá, más allá del tema de la Constitución, va un tema de que el sistema político, el sistema de gobierno ha fallado. Por ejemplo, se plantea desde la izquierda la estatización, que las empresas estatales sean las que controlen los temas estratégicos. Pero la empresa estatal ha fracasado y el mercado tampoco es el mejor ejemplo. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? O sea, se tendría que hacer un determinado ¿El Banco de la mix. Nación, el Banco de la Nación es un fracaso? No creo. Mire, el Banco de la Nación tiene unos clientes específicos que tienen servicios específicos. Las empresas de electricidad son un fracaso. Son un fracaso. Le voy a dar un dato específico. No tanto. Por ejemplo, tienen utilidades y con eso se paga, por ejemplo, a los cesantes y jubilados. No. Una parte. Ahí se equivoca, congresista. ¿Sabe por qué? No. Porque, por ejemplo, le voy a dar el caso de Distriluz, de la empresa del norte. No, de las 12 empresas, porque las he estudiado a todas. Dicen que ganan 1 millón de soles, pero se prestan para pagar esa utilidad 900.000 soles. Y el gobierno de Pedro Castillo ha defendido a esos señores que han hecho un festín durante 20 años en esas empresas que ahora están quebradas. Vamos a ver los estados financieros punto por punto y se va a dar cuenta que lo que usted dice no tiene razón. Pero bueno. Ya pruebas al canto. Vamos a tener ese debate seguramente. Sí. Entonces, yo decía que hay una suerte de, digamos, de desigualdad, de injusticia en el tema, por ejemplo, de recursos naturales. Sobre todo el sur, ahí tenemos litio, oro, plata, cobre, estaño. ¿Y por qué hay pobreza? Todas estas empresas, por ejemplo, pagan los impuestos en Lima. Y en los números aparece que, ojo, el sur no aporta nada. Claro, no aporta porque los impuestos, todas esas empresas los pagan en Lima. ¿Y dónde aparecen los números? En Lima. Y resulta que Lima es la que recauda y dice, yo tengo la plata. No es así. Eso en realidad es la plata que debió pagarse en Puno, o Juliaca o en Arequipa. Aunque algunos del sur, minería, paguen en Arequipa y no paguen en Puno, por ejemplo. Y entonces así los números cambiarían. Y otra cosa que podría cambiarse en la Constitución es que, obviamente, la gente cuando no tiene lo que es suyo, o sea, la propiedad del subsuelo, es otro tema importante, ¿no? Como en Estados Unidos. Claro que sí. Y yo hago mi contrato. Yo tuve por mis antepasados, yo tuve la suerte de vivir en esta comunidad y aquí resulta que abajo tengo plata, ¿no? Tengo cobre. Entonces, yo debo tener derecho. Pero eso puede ser una reforma constitucional. Por eso la Constitución, por eso el cambio de la Constitución. No, reforma, el hecho, lo que está diciendo el señor. Sí, pero la reforma es parches, ¿no? Es que usted ha hablado hace un momento del consenso de Washington. Sí. Entonces usted quiere ir a por la economía. El capítulo económico, pero hay otra, incluso el artículo 2, por ejemplo, tiene algunos vacíos. El tema de educación no es un derecho fundamental, el tema de salud no es derecho fundamental, el derecho a la internet no está considerado porque en ese tiempo no había internet en 1993, entonces ahora sí hay. Entonces hay muchas cosas que incorporar. No es posible que ahora estamos discutiendo por si cambia una persona. Mantiene el derecho a la salud, a la educación como públicas servicios, y de calidad. Como servicios, no como derecho fundamental. Ya. Ajá. Por ejemplo, ahí tiene que cambiar eso. Va a transformar los colegios, va a transformar la educación y va a ser una educación de primera. Yo creo que sí, en la mirada, porque lo otro tiende más a la privatización. No. Yo soy educador y conozco en carne propia cómo se puede mejorar la educación. No es el punto es quién ejecuta. A ver, don Jaime. Se le dice a la gente, se le dice a la gente cuánto regresa del canon anualmente. ¿De las regiones? Sí. No hay plata, todos se lo roban. Llega y no se sabe gastar. Más de 1.000 millones no se gasta bien. Eso sí. Pero es la ineficiencia justamente de una regionalización que no ha ido por el buen camino, pero producto del centralismo también. Uno para gastar un sol tiene que venir hasta Lima y hacer su colita en el MEF para decir si la atienden o no. Se hizo mal la determinada transferencia. Mal. Miren, hay que rediseñar. El tema de educación es un tema básico. El Estado debe de garantizar la educación desde inclusive cuando el menor va a nacer, desde el vientre materno. Porque son los primeros 5 años donde se desarrolla el cerebro. Y lógicamente, un infante que se ha alimentado bien, va a tener mejor desarrollo cerebral y va a poder ser un profesional
mejor capacitado y con mejores oportunidades. Entonces, el tema de la educación, esto es un tema holístico que también tiene que ver con la Constitución. Por ejemplo, esa debe ser una gran reforma, la del artículo 19 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 19? Exoneran los impuestos a las universidades como la del señor César Acuña, por ejemplo, ¿no? Entonces, y a otros temas, con el pretexto de decir que ellos deben de sociabilizar. Pero acá lo que está faltando, con ese dinero se puede mejorar la universidad pública de calidad, entre muchas otras cosas. Pero para eso nosotros planteamos que este Congreso complementario sea un Congreso con facultades vamos a ver constituyentes. Cuál de las posturas, que no son solo las suyas, ambas, sino hay otras más, pueda generar algún consenso. La mirada de momento es pesimista, ¿no? Gracias a ambos por haber estado aquí, Flavio Cruz e Ilis López, Perú Libre Acción Popular. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias, muy Buenas agradecido. noches, colega. Buenas noches. Tal como les adelantamos, vamos a mostrar a continuación un informe que usted lo va a ver claramente. Muestra la lamentable muerte del señor Víctor Santiesteban, de 55 años, en la avenida Bancay durante las protestas del último sábado. Protestas que se acrecentaron claramente en su intensidad y en su manifestación debido a esta convulsión social. Y si uno mira, ¿no?, qué pasó el día anterior, o, ¿no?, horas previas, comenzando el día sábado, el Congreso pateó la reconsideración y todo volvió ¿a qué? Al 2026, que se iban al 2026. Todo por no llegar a consensos, por no renunciar a cuestiones que yo creo esto, yo creo lo otro, yo creo aquello, pero ¿en qué estamos de acuerdo? Ya en eso, vamos a eso, porque se cuenta, como les digo, un muerto más. Se ha dicho mucho a lo largo del fin de semana que si fue la policía, que si fue una piedra de un manifestante. El certificado habla de un objeto contundente. El informe, creo, aclara la situación trágica. Hasta ahora, lo captado por esta cámara de video, ubicada en la avenida Abancay, era la única imagen del momento de la muerte de Víctor Raúl Santiesteban Yaxavilca, un hombre de 55 años de edad que llegó desde Yauyos, la Sierra de Lima, para participar de las protestas en contra del actual gobierno. Santiesteban viste polo azul. Una imagen que muestra la ubicación de los hechos. Todo ocurre frente al número 929 de la avenida Abancay, en el centro de Lima. El portón de esta reja permite confirmar el lugar del suceso. Segundos antes, se ven destellos de lo que sería bombas lacrimógenas y una persona cae. Pero esta segunda cámara de seguridad, ubicada en esta cevichería, ofrece un nuevo punto de vista de lo sucedido. A continuación, la secuencia completa. Observe con atención. Esta es la cuadra 9 de la avenida Abancay. Un grupo de manifestantes está reunido en medio de la calle. Por una esquina aparecen algunos policías. Dos de ellos caminan juntos en medio de la pista. Estos efectivos se desmarcaron del resto de sus compañeros y aparecen casi en solitario en medio de la calle. El agente con el escudo persigue a un manifestante. Los policías retroceden unos pasos, quedan aislados. En ese momento, uno de ellos realiza un disparo. Un hombre de polo oscuro cae al piso, mientras que otro de casco y polo blanco se tropieza con él. Los manifestantes patean el proyectil que recién despide el gas. Los policías, tras el disparo, retroceden, mientras que Víctor Raúl Santiesteban yace en el piso y es auxiliado por el grupo de brigadistas que se encontraban con él. Son ellos quienes tras algunos minutos se lo llevan hacia el hospital de emergencia Grau, donde perdería la vida.
El certificado de necropsia de Santiesteban indica que falleció como consecuencia del golpe sufrido por un elemento contundente, duro. No mencionan nada sobre huellas de quemaduras que podrían haber sido ocasionadas por una bomba lacrimógena. El Ministerio Público anunció el inicio de una investigación preliminar por la presunta comisión del delito de homicidio. Bueno, sin temor a equivocarnos, esta es una imagen contundente que aclara algunas dudas que habían. Primero, lamentamos esto por el señor Santiesteban, 55 años, desde Yauyos. En su tierra ya lo califican de héroe y no es para menos, porque él estaba caminando junto a otras personas. Era evidentemente un contexto de manifestación, pero se ve claramente cómo avanzan los dos policías, avanzan, y uno de ellos dispara directo al cuerpo. La lacrimógena directo al cuerpo. Este elemento, este video, este nuevo ángulo, que es mucho más certero y me muestra sin ningún ápice de duda, ¿no?, es fundamental para la investigación. Y otros testimonios, elementos seguramente que aparecerán, pero este no deja duda alguna, ¿no es verdad? No deja duda alguna. El fin de semana, como se ve en el reportaje, el portal Huayca sacó una imagen que sí, se veía algo, ¿no? Se veía algo. Y parecía inclinarse, ¿no?, la posición de fue la bomba lacrimógena. Pero esta cámara es nueva, ¿no? Este elemento ahí es nuevo. Y ahí se ve, ¿no? El policía dispara directo. Muy triste, muy grave. También, como seres humanos, nos enfurece, ¿cómo no? Y es el reflejo de lo que está pasando en el país. Los congresistas, en serio, se toman todo este tiempo para ver qué puede pasar. No, nosotros tenemos un mandato legal. Oiga, ¿qué le pasa? No. Por favor, tomen conciencia. O sea, de verdad que está todo ahora en manos del Congreso. Y seguramente, si es que el Congreso no hace nada, evidentemente las miradas voltearán a la presidenta Boluarte. ¿Qué va a hacer usted? ¿No? ¿Qué va a hacer usted? Porque si no hay acuerdo de nada mañana, nada, todo regresa a el 26. Y ahí la presidenta dirá, esta boca es mía. Un sector le pide la renuncia. Ella se mantiene en que no lo hará. De hecho, ha presentado 2 proyectos de reforma constitucional, 2 propuestas, ¿no?, que deberán ser seguramente discutidas. Pero claro, la sensación del mensaje anoche es como que ya estamos como en situación terminal. Y claro, este proceso, este ciclo se tiene que terminar, ¿no?, con el adelanto, que es lo que hemos dicho aquí desde la semana pasada, ¿no? No es la solución, no es que de pronto todo se organiza y se ordena, pero el adelanto baja la convulsión social, la furia que se ha encendido en las calles por toda la situación que ya hemos descrito a detalle. Vamos a hacer, y que conocemos todos, vamos a hacer la pausa y regresamos precisamente para abordar el adelanto, los proyectos de la presidenta presentadas anoche, las salidas legales, constitucionales, con Marisol Perestello, que ha sido ministra de Justicia, y Óscar Urbiola, que ha sido presidente del TC. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos.
encanta salir de viaje, pero me preocupa un poco dejar la casa sola. Nosotros estamos más tranquilas desde que instalamos una alarma. Verisur, mira. Desde la aplicación puedo ver que todo está tranquilo en casa, porque si algo pasa, ellos alertan inmediatamente. Ahora mismo los llamo. Con la nueva alarma Cero Visión, somos capaces de impedir la visibilidad del ladrón, porque no se puede robar lo que no se puede ver. Calcula online en verisur.pe o llama al 0800 179 79. ¿Ya conoces Book? Book es un software integral de gestión de personas con el que podrás atraer personal, gestionar el cálculo de planillas, potenciar las capacidades de tus colaboradores y fortalecer su compromiso con tu empresa. Si pasamos tanto tiempo en el trabajo, mejor hacerlo con una sonrisa. Por eso en Book nos centramos en las personas y sus necesidades nos inspiran a crear soluciones eficientes para facilitar tu vida y la de tu equipo. Todo en una misma plataforma y con asistencia personalizada. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. La sociedad, la manifestación en la calle, sectores, partidos, posiciones, ideologías, estamos todos enreverados, ¿no? Entrecruzados, y además con ánimos caldeados, ¿no? Extremos. Entonces necesitamos un momento de reflexión en general, ¿no? Pero, por ejemplo, hablar de una asamblea constituyente cuando no se entiende muy bien la Constitución que se quiere cambiar, creo que es una tarea que todos y todas debemos hacer, ¿no? ¿Qué cosa es lo que no me gusta de la Constitución actual? Lo miro o alguien nos explica, ¿no? O sea, actuemos razonablemente, no hagamos lo de Chile. 4 años y no hay nada, no se han puesto de acuerdo. Entonces, no es que uno está tomando posición por uno, no. Estoy tratando de reflexionar con ustedes y tratar de encontrar salidas pensadas. No nos estamos permitiendo el tiempo para pensar desde hace tiempo, ¿no? Todo lo gobierna esto, ¿no? Ya, acá está, ¡pum! No, tranquilos, por favor, respiremos un poco porque nos jugamos el futuro. ¿Y qué digo el futuro? El futuro, pues, de nuestras familias, de nuestra patria, y si la República continúa o no continúa, por lo menos morimos peleando, ¿no? Es así, pero peleando con ideas, por lo menos desde aquí. Marisol Perestello ha sido ministra de Justicia, Óscar Urriola ha sido presidente del TC y tengo el gusto de presentarlos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Marisol, un gusto estar contigo compartiendo esta mesa. Siempre es un placer. Todo este alboroto y toda esta situación mezquina, a mi juicio, del Congreso, ciega, torpe, miope, ¿no? Que no está conectada con el país. Lamentablemente no está conectada con el país. Ellos dicen que están conectados con el país, pero yo no creo que estén conectadas con el país porque sus hechos, sus acciones, hablan por ellos solos. De todo este enredo, este zafarrancho, ¿qué es lo razonable que encuentras para salir ya de esta situación? Primero, las salidas tienen que ser democráticas y en el marco de la Constitución. Eso me parece que es el punto de partida. Hay 3 salidas posibles. La primera, que mañana en la votación que van a tener se consigan los 87 votos en una primera legislatura y la segunda quincena de febrero, que se va a adelantar la segunda legislatura, que normalmente sería en marzo, se consigan los otros 87. Esto lamentablemente pone en el terreno del Congreso y en manos del Congreso la decisión, caprichosa o no, interesada o no, y mantiene una situación de zozobra compleja, pero es una primera salida que dependerá de mañana y de las discusiones y acuerdos a los que lleguen hoy. Con este texto, inicialmente hasta octubre, que son las fechas y los plazos del sistema electoral, o con alguna lo más próxima posible y técnicamente viable. La segunda alternativa es que consigan con un texto sustitutorio que no sea amañado ni que pretenda beneficiar las circunstancias de cada congresista, ni al 26, ni a 2 años, ni negociada para ver cómo hago para estar mejor o mi líder puede ser candidato. Supone que tengan 66 votos, artículo 206 de la Constitución. Si tienen 66 votos, esto iría a un referéndum. Podría haber ahí un tema de plazos, pero ya no dependería del Congreso de la República, sino que se canalizaría a través de un proceso democrático, el adelanto o no de elecciones y los plazos para hacerlo. La tercera alternativa, que es la que menos me gusta porque contribuye al desorden y al caos que vivimos hoy y te abre un nuevo debate, es que la presidenta Boluarte renuncie
con lo cual te aseguras una elección en el corto plazo con la presidencia temporal del general Williams o quien preside el Congreso, pero entras al debate nuevamente constitucional de si la elección es general o no, y con los antecedentes que tenemos y una lectura, digamos, en corto de la Constitución, la elección, según la experiencia de Martín Vizcarra y la disolución del Congreso, sería solo al Ejecutivo, con lo cual habría que presentar un proyecto de ley para que se entienda en toda su complejidad el momento político que vive el país, que demanda una elección general. Esos son los tres caminos democráticos, todos en manos del Congreso. No creo que se reduzca el problema nacional a una responsabilidad solo de los congresistas, pero en ese tema en particular estamos en sus manos. Claro. En todo lo demás hay que tener una mirada mucho más amplia del problema, no se trata de buenos y malos, hay mucho narcotráfico, corrupción, minería ilegal, terrorismo, intereses subalternos, monopolios, privilegios, debajo de todo este intento de poner al Perú en dos bandos. Y también hay muchas personas que pensamos que, oye, a ver, un momentito, hay plomos, hay matices, no todo es lo mismo, hay demandas legítimas, canalizadas de manera equivocada, y hay que comprender un poco todo el fenómeno social que requiere mejores políticos y mejor política. Ahora, hablemos de tiempos según la Constitución y las leyes. Estamos ahora 30 de enero, ¿no? Y mañana ellos tendrían que aprobar una reconsideración para que las elecciones sean en octubre. ¿Qué pasa si no llegamos a nada? ¿En qué punto muerto nos quedamos? Bueno, ante todo, Jaime, concuerdo con Marisol en el sentido de que la primera alternativa que ella presenta de contemplar el adelanto de elecciones, si bien no está contemplada en la Constitución de manera expresa, tenemos que considerar que ya tenemos un precedente que se produjo en el 2000, que si bien no obliga, pero es una salida con este precedente que permitió superar una crisis. Precisamente hay un sector del Congreso actual que se opone al adelanto de elecciones bajo cualquier circunstancia, por estricto respeto al periodo constitucional de 5 años, ¿no? Que ellos esgrimen que debe respetarse. Pero hay que tener en cuenta que la crisis es tan grave que creo que la solución de un adelanto de elecciones, pero de manera ordenada, con los plazos que permitan garantizar elecciones transparentes y de riguroso cumplimiento de los procesos y normas constitucionales, van a evitar que esas elecciones posteriormente cuestionen la validez de quien salga elegido tanto en el Congreso como en la Presidencia de la República. Y creo que, como dice Marisol, la responsabilidad está exclusivamente en el Congreso de la República. Creo que deben de poner esas diferencias que hoy día son casi insalvables, pero con voluntad política y pensando en los intereses nacionales se deben superar en el más corto tiempo. Ojalá mañana tengamos una respuesta del Congreso en el sentido de que puede haber un recorte del periodo para cumplir también los plazos correspondientes a fin de, si se pudiese cumplir, por ejemplo, con las elecciones primarias que podrían garantizar una correcta elección. Claro, pero en eso ya nos tendríamos que ir al 24. Así es. No llegamos al 23 y la gente quiere que ya cambie de una vez. Sería el mejor escenario, pero quizás eso no permita dar curso a una solución a la crisis actual que también es grave, ¿no? Claro. Dina Boluarte, la presidenta de la República en funciones, plantea anoche, bueno, primero les pide al Congreso, ¿no? Aprueben, por favor, y después presenta dos alternativas, digamos, ¿no? Esta, la primera y la segunda, un espacio en la Comisión de Constitución para que se discuta la reforma total de la Constitución. Después el señor Otárola sale hoy día y dice, no le enmienda la plana, pero dice, por si acaso esto no es asamblea, ¿no? Cuando creo que el efecto de lo que la presidenta quería decir en el mensaje de anoche es, vamos por ahí y canalicemos esto que se llama asamblea acá. Y el premier Otárola dice, por si acaso esto no es asamblea, ¿no? Entonces, además de la mirada política que tú puedes dar de que ahí parece que hay un encono, hay una discrepancia que va acrecentándose, ¿qué viable es o cuán viable es lo que ha dicho la presidenta anoche? Cero viable. Así. La oportunidad del planteamiento y de las palabras de la Presidenta de la República sí me parecían que eran las que correspondían. Yo creo que para todos un mensaje antes de una decisión como la que se tenía que tomar hoy era importante. El problema es que el contenido de ese mensaje no contribuía a nada, porque la primera alternativa que se plantea, que es un proyecto de ley para adelantar las elecciones al 23, era precisamente lo que se iba a discutir ahora.
la reconsideración. Si la reconsideración no pasaba, es desestimar una propuesta y con eso, según el reglamento y según la ley, no puedes volver a plantear el mismo tema hasta después de un año. Eso está en la ley. Entonces, ese primer proyecto no tiene base legal. Tú no puedes presentar un proyecto sobre lo mismo si la propuesta se archivó. Y desestimarla era archivarla. Porque tú al reconsiderar la propuesta de ir al 24 a elecciones, lo que decías era, esto no vale, lo deniego, vamos a ir por la del 23. Si no la aceptabas, significaba que la propuesta había sido desestimada, no podías plantear otra, mejor dicho, podías plantearla, pero no se iba a discutir hasta dentro de un año, lo cual resulta siendo una tomadura de pelo, ¿no? Porque no tiene ningún efecto práctico en términos de lo que se necesita, que es zanjar la discusión y darle tranquilidad al país. Y la segunda propuesta, los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Tú no puedes ordenarle a los congresistas que van a entrar que hagan un debate constitucional. Ya la Constitución hoy recoge la posibilidad de una reforma total o parcial, artículo 206. Lo que puedes generar es formalmente un debate, y yo la verdad creo que esta Constitución, y la voy a defender sobre todo en su parte dogmática, porque creo que es la mejor, por lo menos de América, la mejor. La parte dogmática de la Constitución tiene la mejor de América, y lo digo con total claridad. Susténtame. Mira, las constituciones tienen dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática recoge los derechos sobre los que se construye un Estado. Pero simplifiquemos el marco teórico, por favor. Los derechos. Ya. En el Perú, los derechos reconocidos en el artículo 2 son 20 incisos de todo lo que puedes imaginar, vida, libertad, integridad. Hay un artículo tercero que dice, los que no están acá, también. En la medida en que sean compatibles con la dignidad de la persona humana. O sea, es una constitución fuerte, abierta en ese aspecto. Totalmente. Y tienes una cuarta disposición final y transitoria que te dice, el contenido de esos derechos, educación, salud, vida, libertad, integridad, se interpreta de conformidad con la Declaración Universal y con los tratados de derechos humanos que el Perú ha ratificado. Y amplió el TC, señalando que también con las sentencias que de estos tratados se deriva. O sea, tenemos la máxima protección, porque además el artículo 32 dice, se interpretan... Yo sé que están enamorados de la Constitución del 93, permítanme, no, la parte orgánica permítame es otra cosa. Ser digamos, un hater, dale, ponerme en la otra posición. Y creo que una vez lo hablamos con usted. No sé a qué te refieres. Yo creo que esta Constitución ya está como demasiado desgastada, sobre todo en el sistema político. Gracias a esta Constitución y gracias a quienes decidieron llevarla al extremo, tenemos que... Yo sé que ahí está el problema. Su amor por el derecho, pero déjeme terminar, y ahora voy con usted. Ahí es el problema, pues. No, el problema está en lo que ha pasado en el país. Eso es verdad. El problema está en lo que ha pasado en el país. 6 años, 6 presidentes, si no son 7 en un rato. ¿Sabes qué ha pasado en el país, Jaime? Ahora voy. Pero lo que ha pasado en el país es que según la Constitución bendita, sagrada, amada por ustedes del 93... No es sagrada. Estoy poniéndome del otro lado para generar un espacio de discusión. Ya, muy bien. Porque hay algo en la calle que está sonando distinto. Entonces a mí me suena como, a ver, ¿no? Tratemos de equilibrar. Entonces lo que yo creo es que esa Constitución se ha llevado al límite y ha permitido que hayan vacancias, que hayan censuras. Dios mío. Esa es la parte orgánica, pues. La parte que sea, doctor. Pero la parte que sea. Algo hay que cambiar ahí ya. Por eso, y no lo han hecho en 1 año y medio estos congresistas. Lo que ha explicado Marisol, y concuerdo completamente con ella, nosotros no vamos a poder cambiar absolutamente nada en la parte dogmática. ¿Y sabes por qué? Porque eso concuerda exactamente y en superioridad a lo que contemplan los convenios internacionales sobre derechos humanos. Ya, nos estamos yendo muy arriba. Perdón. Tenemos un país desangrándose. No estoy de acuerdo. No nos olvidemos. Precisamente por eso. Jaime, en el Perú hay problemas por desconocimiento de la Constitución. Hay congresistas que no conocen la Constitución, no la conocen. Y entonces tú no puedes criticar algo que no conoces. Lo dice porque... No por ti, estoy hablando en forma general. Además con usted, contigo, con todo el mundo, el artículo 117, el artículo 134, el artículo 100... Me tienen hinchados. Jaime, en el Perú falta ciudadanía, que significa conocer exactamente, no solamente los derechos, sino los deberes. Y quiero, en todo caso, complementar lo que ha dicho Marisol. La Constitución en materia dogmática es casi perfecta y además
con el mecanismo de números apertus, que significa que en el artículo 3 cualquier otro derecho no establecido en la Constitución, en la medida en que eso sea compatible con la dignidad de la persona humana, es un derecho reconocido por la legislación peruana. Eso no es discutible. Yo le hacía una observación desde el punto de vista de, ¿cómo le decían ustedes? Orgánica. Lo orgánico. Eso es un desastre. Lo orgánico, los derechos, lo que sea. La gente ve la Constitución del 93 y dice, bueno, esto fue la plantilla, la base, el articulado, lo que ustedes quieran, para toda la crisis que pasó en el país. Jaime, cuando se habla de reforma total de la Constitución, tenemos que distinguir la parte dogmática. Claro, no se puede pero entonces cambiar. no me digan que es perfecta, pues. No por eso. Casi inmaculada. Amo a la Constitución del 93. Estoy enamorado de la Constitución del 93, no puede. Ya tampoco. Yo sí, ¿sabes por qué defiendo la parte dogmática, Jaime? Porque ¿sabes dónde se juntan la extrema derecha y la extrema izquierda? En el retroceso de derechos. Exactamente. Y eso me parece peligrosísimo para un país al que cada conquista ciudadana, eso me da muchísimo miedo. Sí. La parte orgánica tiene que ver con delincuentes que han tomado el poder. Ahora yo les digo algo más. Esos mismos extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha, hoy nos tienen al borde del abismo. ¿Por qué? Porque la extrema izquierda quiere acomodar lugar la Asamblea Constituyente. Y la extrema derecha está pensando ya que si esto no funciona, como siempre ha pasado en la historia del Perú, ¿qué ha pasado en la historia del Perú? Cuando los civiles no saben, estos civiles no saben hacer las cosas. Permiso. Ojalá eso no ocurra. No va a haber golpe militar porque los militares saben perfectamente que terminarían en la cárcel. Dios eso no va a pasar. Oiga. Eso no va a pasar. No, pero eso sé de buena fuente que se está pensando. Pero por supuesto que lo están pensando. Se está pensando. Lo están pensando los ex. Pero los actuales, los que se irían a la cárcel, te aseguro que no lo están pensando. ¿Has hablado con ellos? 14 años he trabajado en el Centro de Derechos Humanos ahora, y Derechos Internacionales. en esta coyuntura. Ninguno se va a arriesgar a terminar en la cárcel. Tú así lo das por sentado, por hecho. Que existan voces que reclaman golpes de Estado con cabeza de los 80 en América Latina es una cosa. Que existan hoy generales o almirantes en la Marina, en ejercicio, que saben perfectamente que eso es cárcel, es una cosa que se les ha metido a los miembros de las Fuerzas Armadas en los últimos 14 años en el CAEM, en el Centro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Por eso es que su respaldo a la Constitución cuando salió Castillo fue tan claro y tan contundente. Unidos y firmes. Pues saben perfectamente que si ellos ingresan por la vía de un golpe de Estado o un golpe militar, tarde o temprano, de todas maneras terminan en la cárcel. Ya, está bien. No, gracias más bien por eso, pero si la señora Boluarte renuncia, ¿quién ingresa? El presidente del Congreso. El general William, ¿no? A ver, pero como ciudadano, no como general. Por sucesión constitucional, que ojalá no ocurra. ¿Cómo ven ese escenario? Y podría no ingresar él, porque estamos en febrero, marzo, abril, mayo, junio, y en julio cambias el presidente del Congreso. ¿A julio tú estás pensando con todo esto? Si renuncia Dina Boluarte, en 4 meses se hace la elección. ¿4? ¿No eran 6? ¿Cuántos meses son? A ver, 4 meses. ¿En 4 meses? La ley dice, el artículo 115 dice de inmediato. Y compatibilizando esto con las leyes de con lo que diga el sistema electoral y electorales. Entonces, estamos de acuerdo en que a lo que hay que apuntar, pensando en el país, para muertes, ¿no? Y todo este clima de desborde, es adelanto elecciones, ¿no? Yo creo que no hay alternativa. No hay alternativa. Octubre. Por mí, octubre. Y si se pudiera hacer antes. Podría ser, pero garantizando un régimen de transparencia. No, y otra cosa que yo quisiera agregar a lo que Marisol ha respondido a tu pregunta sobre los 2 proyectos de la señora Boluarte. Uno que está referido al adelanto de elecciones, que eso está condicionado a que reconsidere o no mañana el Congreso. Y el otro proyecto que realmente es un tiro al aire. Ese segundo proyecto sobre prácticamente encomendar al próximo Congreso la reforma total, en realidad eso es una utopía irrealizable, porque está afectando el artículo 206 de la Constitución. Ese Congreso tendrá que considerar qué reforma. Y hemos visto y concordamos con Marisol que la parte dogmática es intocable. Se puede mejorar,
pero no creo que más se podría mejorar. Pero la parte orgánica, coincido contigo, ahí está el problema. Toda la de las vacancias, la regionalización, la descentralización, del Congreso. Totalmente. Muchas pero eso cosas. no requiere, en todo caso, que se pregunte reforma total, reforma parcial. Yo no le tengo miedo a la democracia. Yo creo que los caminos democráticos son sanos y necesarios. ¿Sabes a qué le tengo miedo? Le tengo miedo al uso y a la manipulación. La Constitución no es el problema es que con esa Constitución, pese al crecimiento, no hay un estado de bienestar. Las personas te dicen... Entonces la gente dice es la Constitución. Cuando no es así. Es la Constitución. Ese es el tema. Entonces tú le vas a generar a la ciudadanía, a un país que está harto de desigualdades, una expectativa que no resuelve un texto constitucional. Eso se resuelve con buenos administradores. Fortalezcamos servir. Hagamos un sistema de elecciones que tenga mejores formas de representación. Eso requiere que te cargues la Constitución, discutámosla, corrijamos todo lo que haya que corregir. Si quieren ir al debate de la parte dogmática, yo la voy a defender, porque creo que nos ha costado mucho llegar a donde hemos llegado en términos de protección de derechos. Y expónganse al riesgo de que se retrocedan en derechos sociales. Muchísimo. Porque incluso podría significar que mucha gente gritara por salirnos de la competencia contenciosa de la Corte. Que es un grito que tiene mucho tiempo, por pena de muerte. No, ya pasó una vez, en el 99 con Fujimori. Y regresamos. Sí, sí. Vamos a hacer una pausa. Tenemos unos minutos más para seguir conversando sobre qué pasará mañana, ¿no? ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? Así es. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos. El clima llega gracias a Isdin. Love Your Skin. La Federación Peruana de Fútbol pretende manejar los ingresos de los clubes para tener mayor control e influencia sobre ellos. Se trata de cientos de millones de dólares por los derechos de transmisión del campeonato de primera en los próximos 10 años, manejados a través de un tercero, sin garantía y seguridad para los clubes. Y eso no sucede en otros países, donde las federaciones no organizan, comercializan ni administran esos fondos tan importantes. Estos son solo 3 ejemplos en el mundo. En Colombia lo organiza la División Mayor de Fútbol Colombiano. En Estados Unidos, el sistema de ligas de fútbol de los Estados Unidos y Canadá. En España, la Liga Nacional de Fútbol Profesional. ¿Por qué la federación no devuelve la organización tal como se comprometió en el año 2018 y deja que los clubes profesionales decidan sobre su propio destino? Eso no es jugar a favor del desarrollo del fútbol peruano. Tu piel te habla. Llega gracias a Isdin, referente internacional en la salud de la piel. Durante el verano, nuestra piel está más propensa a sufrir quemaduras a causa de la radiación solar. Es importante tener buenos hábitos durante el verano para proteger nuestra piel. Por eso los especialistas recomiendan aplicar protector solar 30 minutos antes de exponerse al sol, evitar la exposición entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, realizar autoexámenes de la piel regularmente para familiarizarse con los lunares y las texturas, tener una alimentación balanceada y estar bien hidratados, y de preferencia usar ropa y lentes con protección UV que cubran buena parte de la piel. Bienvenidos al microprograma Tu piel te habla. Soy la doctora Flor Chira Romero, médico dermatóloga, y hoy vamos a hablar un poquito sobre cáncer de piel, cómo reconocerlo y sobre todo cómo prevenirlo. ¿Por qué es importante cuidar nuestra piel del sol? No solo es importante protegernos del sol, sino de la radiación. A pesar de ser un día nublado, el sol salió y la radiación va a estar presente. Estos rayos van a atravesar las nubes y se van a reflejar en superficies como arena, agua, nieve y cemento.
Por eso es importante usar protector solar los 365 días del año para así evitar complicaciones en la piel. Por ejemplo, a corto plazo, quemaduras solares y a largo plazo, el cáncer de piel. ¿Qué tipos de cáncer de piel existen? Tenemos dos tipos de cáncer de piel, el cáncer de piel melanoma y el cáncer de piel no melanoma. Los más comunes son los cáncer de piel no melanoma y aquí tenemos dos variedades bastante frecuentes, el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular. Y en el cáncer de piel melanoma tenemos al melanoma como tal, que se puede presentar como una mancha oscura, pero también puede presentarse como una mancha color piel. Por eso es muy importante acudir al dermatólogo para que pueda hacer un diagnóstico adecuado. El verano son lugares, son colores, sabores, sonidos. También olores. Es muy difícil describirlo, pero es tan fácil sentirlo. Vuelve a sentir el verano. Esteem. Love your skin. Continuamos en el programa y estamos en una mesa con Marisol Perestello y Óscar Urbiola. Precisamente comentábamos en el corte el proyecto que ha presentado Acción Popular. El congresista Illich López ha explicado aquí un proyecto que él le denomina elecciones complementarias para completar el mandato, es decir, 2 años y medio, presidenta, congresistas, Parlamento andino, alcaldes, no sé qué tiene que ver, gobernadores, no sé qué tiene que ver, alcaldes, gobernadores. Es decir, vámonos todos, ¿no? Pero además complementarias. Y no solamente eso, la del estribo, que ese congreso complementario también sea congreso constituyente. Ay, Dios mío. A ver, ¿eso cómo se cocina? Bueno, a ver, para escribir tonterías no se necesitan genios, ¿no? Lo que se necesita para salir, y perdonen que sea tan directa, pero no encuentro un eufemismo para describir la sensación que he tenido al escuchar la propuesta. Las únicas autoridades hoy que gozan de cierta legitimidad son los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Nos guste o no el resultado de nuestro distrito o de nuestra región. Acaban de ser elegidos y hay cierta expectativa razonable de que van a poder hacer las cosas bien. Son los únicos que detentan un poder legítimo, político, relativo. Ni 100 días en su gestión. Más allá de que me guste o no el alcalde de Lima o el alcalde de mi distrito, responde a una manifestación y un voto ciudadano que hay que respetar. No tiene nada que ver con el tema del Ejecutivo y del Legislativo, que entonces, juntos... ¿por qué los ponen? Me imagino que ponerles a gusto los resultados, pues, ¿no? Que es parte de este negocio. Vamos a distribuir el poder y vamos a ver qué cosa nos toca. Me parece una barbaridad y un despropósito. Mejor que no me hubieras dicho el nombre, porque esto no es dirigido contra él, pero me parece una barbaridad. No tiene nada que ver, no contribuye en nada. ¿Puede tener respaldo? Sí, claro, porque los alcaldes Ya, acá... ¿pero esto prende en el Congreso o no? No, cero. Los alcaldes y los gobernadores regionales en el Perú nunca ganan con 70 o con 80%. Pues. Ganan con 20, con 30. Entonces claro. Tienes al otro 70 que va a decir, ay, sí, otra oportunidad. Entonces, lejos de contribuir a sacar, a disipar la confusión, le metes más problemas al tema que ya tiene bastantes y exacerbas mucho más la calle. Y la indignación ciudadana en lo que yo creo que tiene que ser una salida política, inteligente, pensada en el Perú y en una transición para que podamos diseñar y trabajar por el país que queremos, Jaime, que claramente no es el que tenemos. ¿No? Me parece que es un despropósito y que todos estamos esperando que mañana o hasta el 10 de febrero o 14 de febrero o el día que ellos han decidido postergar esto se resuelva. Se va a resolver. ¿Cuánta sangre? Depende del Congreso. ¿Cuánta sangre depende del Congreso? Horroroso. Nunca mejor dicho. Horroroso, pero es la verdad. porque los muertos deberían de dolernos y deberían de pesarnos a todos por igual. Ahora, esta propuesta, ¿tiene sentido? ¿Es No viable? tiene sentido. A mí me parece... ¿Cambiar a todas las autoridades? No. Es decir, ni siquiera para el Congreso. ¿Cómo ni siquiera para el Congreso? O sea, el Congreso pretenden que sea complementario hasta el... sí. Correcto. Eso es instalar la precariedad. Totalmente. Es cambiar mocos por babas. Así de crudo. Y tenemos que ser crudos para que entienda la población que eso no va a solucionar absolutamente nada. Va a ahondar la crisis. Y nos vamos a acostumbrar, a la ciudadanía a pedir a los 2 años que renuncien, que cierren el Congreso, porque en 2 años
ese Congreso no va a solucionar nada. Va a ser si lo además mismo, le encomiendas la labor de hacer una nueva Constitución. Por Dios, ¿qué es esto? Entonces, ahora, pero, si uno entra al detalle, ¿no? Donde está el diablo, ¿por qué creen ustedes que de la nada sale alcaldes? Entonces que los alcaldes también terminen su mandato. Alcaldes y gobernadores regionales. Mira los resultados electorales del partido que propone y te vas a dar cuenta. Por ejemplo, yo pienso nomás, ¿no? Candidatos. El alcalde es un alcalde de Lima, ¿no? Ellos, los que detentan el poder. Mira, si ¿no? quisieran ser candidatos el mercado de la ¿no? política. ¿Ah? Si quisieran candidatear podrían renunciar, porque en ese caso ya lo han hecho y ya fracasaron y ya vieron que la gente si te elige para que te encargues del municipio, ten por favor la valentía de hacerte cargo. No, pero se aprobó la ley, pues. Se aprobó la ley, ya está. ¿Ah? Vamos a ver Se mañana aprobó qué tan básicos y qué tan irresponsables son, porque de por medio hay muchísima gente. El desabastecimiento ya está llegando no solamente a las regiones, está llegando a todas partes, en temas de salud, en temas de alimentación, y la desesperación siempre es mala consejera, Jaime. Entonces yo creo que ya tendrían que darse cuenta un poquito de lo que estamos sufriendo todos los peruanos por este juego que tienen perverso de ver cómo me beneficio según yo en mis circunstancias, ¿no? Sí, bueno, yo les agradezco mucho, la verdad, tanto a Marisol Perestello como a Óscar Urriola que han estado en esta mesa el día de hoy, un día antes de lo que tiene que pasar mañana en el Parlamento. Gracias. Gracias. A usted, Jaime. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos. Un club define su presupuesto y plan de trabajo en función a sus ingresos proyectados. Los pagos seguros que por 10 años ha dado el consorcio son recursos fundamentales para proyectar y desarrollar sus planes de todos los años. Con esos ingresos fijos, pueden pagar su plantel de jugadores y cubrir sus gastos más importantes sin riesgos. Los contratos con el consorcio representan seguridad, mayores ingresos y la garantía del financiamiento de sus proyectos deportivos. Se ha confirmado en las últimas horas que los acuerdos que propone la Federación Peruana de Fútbol se basan en estimaciones y dependen de resultados futuros, lo que solo genera una gran incertidumbre. Los clubes que decidieron seguir con el consorcio lo hacen para garantizar sus ingresos en beneficio de sus trabajadores, sus jugadores, cuerpo técnico, sus familias y sobre todo de su hinchada. A ver, lo que va a pasar mañana es trascendente, histórico y determinante. Lo que va a pasar mañana es que el Congreso tendría, repito, tendría que aprobar el adelanto de las elecciones para octubre. ¿Por qué? No por darle la razón a, como dicen, a los violentistas, ¿no? ¿Cómo van a tomar una decisión solo porque hacen lo que hacen en la calle? Y no. Hemos llegado a un momento social en el que hay ya un consenso, no solo en las manifestaciones, en general, de que existe ya una necesidad del recambio de las autoridades. Pero si el periodo es de 5 años, sí, pero el señor Castillo hizo un golpe de Estado, quebró el orden constitucional, fue apresado como corresponde ante un delito flagrante en Televisión Nacional y asumió la señora Boluarte, que estaba en la boleta, que estaba en la plancha. Y la señora Boluarte comenzó, primero dijo el 26, ¿no? Después comenzó a darse cuenta dónde estaba y la protesta se encendió. Una protesta que tiene muchas hipótesis de cómo aflora, cómo despierta, cómo despertó, con retazos claramente violentos, en varios casos. Probablemente, y es una hipótesis muy fuerte, que fue a raíz de lo que Castillo y Torres venían predicando, y yo lo he dicho aquí hace algunas semanas, ¿no?
y que existen naturales demandas. Entonces, no ver eso, no ver el contexto, es estar de espaldas a la historia. Si los congresistas mañana le siguen dando la espalda al país, creyendo que, como son congresistas, pueden hacer lo que les da la gana, la historia se encargará de poner en los libros lo que hicieron. Y el futuro, los peruanos, lo tendremos grabados por siempre. ¿Qué fue lo que hicieron o no hicieron? Marco Calderón despacha desde Palacio de Gobierno al cierre de la jornada. Buenas noches. Gracias, Jaime. Buenas noches. Todo se ha iniciado justamente esta mañana con la llegada del fiscal Edwin Núñez para investigar las muertes que han ocurrido durante todo este tiempo en las manifestaciones. Y por supuesto, imaginamos que la Fiscalía también va a recoger las imágenes que en tu programa ya se han difundido con respecto a esta bomba lacrimógena que fue disparada por un agente de la policía y que habría causado la muerte de esta persona. Pero luego, aquí en Palacio de Gobierno, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ha dicho alguna serie de cosas, básicamente sobre lo que viene ocurriendo en el Congreso de la República para este adelanto de elecciones. Ha dicho que existe una idea consolidada en el gobierno y que se busca por aproximaciones sucesivas. Es decir, lo que va a esperar el gobierno es una decisión justamente del Congreso de la República para este adelanto de elecciones. Luego ha habido reuniones ya por separado, primero con Jorge Montoya y José Cueto, quienes conversaron, según ambos, expusieron sus ideas con respecto a que, bueno, ya se sabe lo que dice el congresista Montoya, de permanecer en su puesto hasta el 2026. Luego hasta con Avanza Perú, en el que también dijeron lo mismo. Ambos han expuesto sobre este adelanto de elecciones y sobre el mensaje de la presidenta de la República, Dina Boluarte, el día de ayer, con la posibilidad de presentar un proyecto para el adelanto de elecciones. Y por ahora no hay ningún pronunciamiento oficial con respecto a, como lo dijimos al inicio, sobre la muerte de esta persona en la avenida Abancay. Así que esperaremos en los próximos minutos quizás algún pronunciamiento por parte del Ministerio del Interior. Y con ello le damos paz entonces a Jimmy Chinchay en el Congreso de la República. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Marco? Así es, muy buenas noches. Tú tuviste información y has dado cuenta a nuestro público sobre congresistas que han visitado la PCM el día de hoy, las llamadas o los representantes de las llamadas bancadas de derecha. Mientras ellos estaban allá, aquí en el Parlamento, el presidente de la Comisión de Constitución, el señor Nano Guerra García, se reunía con bancadas de izquierda. Se reunió el presidente de Constitución, parlamentario de Fuerza Popular, con Perú Libre, con el Bloque Magisterial y con Perú Bicentenario. ¿Qué es lo que escuchó de estas bancadas? Que el tema de la Asamblea Constituyente debería estar en este nuevo proyecto de ley que están preparando y que aún no tiene, digamos, no tenemos ni el borrador. Miren ustedes que estamos acá metidos, que conocemos nuestras fuentes y todo, pero aún no hay borrador. Tanto así que mañana, durante toda la mañana, Guerra García vendrá acá, tal vez 8 o 9 de la mañana, 8 de la mañana entendemos, y continuará dialogando para convencer a las fuerzas políticas y poder tener un adelanto de elecciones. Un adelanto que no solamente pide, ojo, los manifestantes, no solamente pide o reacciona a aquel mal manifestante tirapiedra y que enfrenta a la policía y demás. No, sino hay que hay cierto sector que lo está haciendo. Así que vamos a ver qué respuesta política tiene el Congreso, pero ya el día de mañana. Mañana se han anunciado protestas también, compañeros. Mañana hay una movilización en Lima nuevamente, el Congreso será cerrado en su perímetro, seguro, Andahuaylas, Ancash y Junín, afectando en lo que es a los comerciantes
de la zona. Hoy el tránsito estuvo relativamente libre, salvo Junín a esta hora de la noche. Andahuaylas sí mantuvo a muchos comerciantes que volvieron, como decía nuestro camarógrafo Luis Corrales, volvió la normalidad, decía, en el sentido de que los comerciantes, los ambulantes y todo podían tratar de gestionar y ganar algo de dinero. Ellos estuvieron hoy día acá. Porque no hubo una movilización mayor, o no hubo movilización, tal vez por lo menos por acá no se sintió. Vamos a ver qué es lo que pasa el día de mañana ante no solo el Congreso y una decisión política que tienen que tomar, sino lo que puede ocurrir en las calles. Vamos a ver, y desde aquí me uno a todo el mensaje de nuestros compañeros, de los reporteros, de los conductores, que todo sea en paz, pero pasa que se enciende la chispa y de repente tenemos el enfrentamiento, la policía resistiendo, la policía aguantando, el manifestante tirando piedra y demás. Hay un caso que el día sábado, un caso que lamentamos, que es la muerte de una persona. Eso tiene que ser investigado. ¿De dónde vino el impacto? Impacto duro, según la necropsia. Impacto, golpe contundente, duro. ¿De dónde vino? Eso tiene que investigarse. Hay un video que Canal N está sacando, una información que tenemos. Y a las 11 de la noche nuestra compañera Melissa volverá a emitir ese reportaje, que se lo recomendamos para que usted vea qué es lo que pasó, para que vea de otra imagen, de otra toma, lo que pasó o lo que habría pasado. Obviamente, incondicional todo, porque es parte de la investigación. Hoy la hermana de Víctor Santisteban, este ciudadano que falleció, quien falleció lamentablemente el sábado en las manifestaciones, pedía que se diga la verdad y que se hable qué fue lo que ocurrió. Y por supuesto, una justicia tiene que llegar rápido, tiene que dar lo más contundente posible. Por Víctor se rindió un minuto de silencio aquí en el Congreso. Pero hubo como lo comenté también, lo comentaba con algunos amigos, no fue la sensibilidad que hubiéramos querido saber de la mesa directiva, porque no empezaron con ello. Y no esperamos que cada día que pasa haya un minuto de silencio por un muerto más. No, señores, sino que todo se calme. Y bueno, hubo un minuto de silencio a pedido del congresista Guido Bellido, eso casi a la mitad de la jornada. Muy bien. Eso es lo que ha ocurrido y el comentario del día, del inicio de semana. Mañana 11 de la mañana se reúne el Pleno del Congreso para lo que significará esta sesión. Así es, porque una sesión que a las 11 de la mañana el presidente de la comisión, se entiende, llegará, hablará, expondrá, si es que tiene un consenso. Ojo, si es que tiene un consenso. Porque si no tiene un consenso, ya vimos el viernes pasado, la sesión de pleno se va a convocar a las 9, se tuvo que pasar a las 9:30, se tuvo que pasar a las 12, se tuvo que pasar a otra hora. Vamos a ver qué es lo que pasa. Piero, ¿ya está? Ahora sí, todo listo, muy bien. Así como Piero Bernabé nos ha coordinado todo para que ya vayamos con Emil y Punto Medio, nosotros ponemos punto final a esa transmisión esperando que el día de mañana haya un consenso y se pueda conocer una respuesta concreta y directa del Congreso de la República sobre adelanto de elecciones. Conmigo será hasta el día de mañana con toda la cobertura del Congreso. Emil contigo en la programación de Canal N. Adelante.